Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 11 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Sistemas trifásicos balanceados y no balanceados. Comencemos. Hasta el momento hemos trabajado con sistemas de una sola fase. Por fase nos referimos a las fuentes de tensión. O bien, una fase consiste en un generador conectado a una carga a través de un par de cables o una línea de transmisión que podemos ejemplificar de esta manera. Aquí tenemos una fuente alterna donde aquí tenemos algún valor V1 en RMS, un valor de tensión RMS. Más bien hagámoslo que aquí tenemos un fasor, más bien, de tensión que va a ser VRMS en algún ángulo de zeta grados. Y por acá vamos a tener una línea de transmisión que vamos a dibujar de esta manera. Que usualmente va a ser aquí como un cilindro delgado y alargado. Que el tema de líneas de transmisión lo van a retomar en el curso de teoría electromagnética, al menos para los que son de electrónica. Los de computadores me parece que no llevan teoría electromagnética del todo. Entonces, bueno, el tema de líneas de transmisión se lo van a topar nuevamente en TEM 2, donde incluso, bueno, se hace uso de toda esta matemática compleja que estamos aprendiendo acá. Y aquí vamos a tener una carga ZL, que usualmente esas líneas de transmisión tienen alguna impedancia también. Entonces, bueno, hasta el momento hemos visto sistemas de una sola fase, donde tenemos el generador, una línea de transmisión y una carga. En este curso, bueno, estamos considerando que esta línea, pues, es un cortocircuito, no tiene impedancia. En la vida real, las líneas de transmisión sí tienen impedancia, tienen muchas implicaciones. Entonces, bueno, esto le vamos a llamar a un sistema de una sola fase. Podemos tener un sistema de una sola fase con dos fuentes que, bueno, va a parecer tal vez de entrada un sistema polifásico, monofásico. Bueno, ahorita hacemos alusión a estos términos, pero bueno, que podemos también hacer otro diagrama de un sistema que, bueno, es más común de lo que creen y ahorita les voy a decir de qué. Que tenemos estas dos fuentes y bueno, aquí vamos a tener un conductor que nuevamente ese conductor puede ser un cortocircuito para propósitos de modelarlo o puede tener alguna impedancia. Que aquí vamos a tener una impedancia de carga ZL1 y por aquí vamos a tener otra impedancia de carga ZL2. Que a ese punto acá le vamos a llamar A y a ese punto acá le vamos a llamar B. Y a ese aquí le vamos a llamar N, todos estos en minúscula. Y a esos otros respectivos va a ser la misma letra pero en mayúscula. Por aquí vamos a tener unas corrientes también. A esta corriente le vamos a llamar I sub A minúscula, A mayúscula. Que haciendo alusión, vean los subíndices, hacemos alusión de que la corriente va en dirección del punto A minúscula al punto A mayúscula. Y de igual manera por acá podemos tener una corriente I sub B minúscula, B mayúscula. Esa corriente que va acá. Que aquí podemos tener, aquí vamos a tener la tensión V sub A minúscula, N minúscula. Que vean que es la tensión que va de aquí a aquí. Y en ese punto vamos a tener la tensión V sub B
minúscula, n minúscula, que es la tensión que va a ir de aquí a aquí. De hecho, más propiamente, la parte positiva de esta fuente está en la parte de abajo y la negativa está en la parte de arriba. Que ambas, bueno, la magnitud de estas dos fuentes va a ser de 240 voltios. Significa que de aquí a aquí vamos a tener 120 voltios. Y de aquí a aquí también vamos a tener, o más bien al revés, de aquí a aquí vamos a tener 120 voltios. Y pongámosle aquí RMS. Que de ahora en adelante es muy usual que trabajemos en tensión RMS para que lo tomen en cuenta, a menos de que digamos lo contrario. Y para este caso particular tenemos que la tensión VAN va a ser igual a la tensión VNB. Y podemos darle vuelta a los índices sacando un negativo, entonces vean que podemos tener VAN va a ser igual a menos VBN. Entonces vean que aquí esas dos fuentes son iguales, solamente que una está puesta, bueno, en dirección diferente y hay un desfase de 180 grados. Que vean que esté menos y de ahora en adelante al resto de los cursos y la carrera, siempre piensen que un negativo o un -1 equivale a un desfase justamente de 180 grados. Esto pueden corroborarlo si lo ven en el plano cartesiano. Entonces, bueno, eso es un sistema igual monofásico, pero a este se le llama sistema de 3 cables. Y este que tenemos acá abajo le vamos a llamar el neutro. Entonces vean que este fácilmente puede ser un diagrama bastante simplificado de la conexión eléctrica de una casa o de una residencia. Que usualmente tenemos 120 voltios RMS en los tomacorrientes de las paredes. Y si han puesto atención tal vez o sabrán que las cocinas y las secadoras, bueno, algunos otros electrodomésticos más grandes operan a 240 voltios. Entonces, en los techos de las casas, usualmente, bueno, si la casa es algo simétrica, en el centro vamos a tener un cable que va a ser el cable neutro, justamente en el puro centro. Y cada una de estas fases, bueno, va a tener este neutro en común. Que ahora sí podemos introducir un par de términos. Que el término monofásico y el término polifásico. Que ahorita en particular estamos viendo, bueno, el tema es circuitos polifásicos en general, pero vean que en particular va a ser trifásico, o sea que vamos a trabajar con sistemas de 3 fases, aunque hay sistemas de diferentes fases. Entonces, un sistema monofásico va a ser un sistema con misma magnitud y fase. Vean que este sistema, aunque tiene dos fuentes distintas, ambas fuentes son iguales. O sea, podemos decir aquí que esta tiene 120, no sé, en ángulo de 0 grados, voltios RMS, y esta por acá son 120 en ángulo de 0, voltios RMS. Que la diferencia es, bueno, vean las direcciones de esas dos fuentes. Que justamente aquí tenemos una tensión VBN, que esa va a ser 120 en ángulo de 0, y la tensión VAN, que va a ser 120 en ángulo de 0 también. Pero a la hora de hacer aquí una malla, pues vamos a topar con esta igualdad. VAN es igual a menos VBN. Entonces, bueno, van a quedar desfasadas ahí por 180 grados. Y un sistema polifásico va a ser un sistema AC que opera a la misma frecuencia
y magnitud usualmente, pero distinta fase. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, ¿cómo podemos tener un sistema? Hagamos un ejemplo de un sistema trifásico de 4 cables. Y ahorita vamos a ver más adelante que hay 2 formas de hacer conexiones de sistemas trifásicos, en delta o en estrella. Entonces, bueno, para ir ejemplificando, podemos tener aquí este sistema. Que a este punto le vamos a llamar a este B y a este C. Que vamos a tener una línea de transmisión que para estos efectos iniciales va a ser un cortocircuito. O sea, va a tener una impedancia despreciable. Y aquí vamos a tener las cargas. Y nuevamente, bueno, este punto va a ser A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Y vean, por aquí podemos tirar un cable de neutro. A este punto le vamos a llamar N mayúscula, este N minúscula. Aquí vamos a tener ZL1, ZL2 y ZL3. Ok, la tensión, que aquí vamos a tener una tensión V, RMS, bueno, algún valor ahí, en ángulo de 0 grados. Por aquí vamos a tener VRMS en ángulo de menos 120 grados. Y aquí vamos a tener VRMS en ángulo de más 120 grados. Que bueno, esto es un ejemplo. Vamos a retomarlo más adelante y tal vez en una forma distinta. Ahora veamos lo que se llama la notación de doble índice. Que si tenemos por aquí una conexión de este tipo y tenemos, bueno, aquí esos puntos, esto va a ser A, esto va a ser B, esto va a ser C y esto va a ser D. Que entonces veamos que lo que tenemos acá, esto va a ser VAB en fasor. Esto que vamos a tener acá va a ser VBC. Y esto que vamos a tener acá va a ser VCD. Esta notación de doble subíndice nos va a permitir definir tensiones o corrientes de un punto a otro, justamente como habíamos visto en el diagrama del inicio. Entonces, vean que esto sigue sencillamente las leyes de tensiones de Kirchhoff. Entonces tenemos que la tensión VAD va a ser igual a la tensión que va de A a B más la tensión que va de C a D. O sea, la que va de A a B y la que va de C a D. Vean que, bueno, ¿cuánto es el valor de VBC? ¿Alguien que me diga cuánto es el valor de VBC en este caso? 0, correcto. Vean que eso es un cortocircuito, entonces, bueno, va a ser 0. Estamos diciendo que esto es un cable, bueno, ideal, no tiene impedancia o resistencia, por tanto no tiene caída de tensión, por tanto es 0. Entonces, bueno, vean que VAD, o sea, la tensión que hay de este punto A a este punto D, tenemos que justamente pasar por esta resistencia que va de A a B, por el cortocircuito que va de B a C y por la resistencia que va de C a D. Entonces podemos expresar VAD en varias formas. La tensión que va de A a C, que va a ser VAC. En este caso, bueno, aquí podría ir una resistencia o no, simplemente, bueno, para ejemplificar el caso de un cortocircuito, más la tensión CD, o eso puede ser igual a la tensión VAB más la tensión que va de B a D.
O bien puede ser VAB más VBC más VCD, que puede ser cualquiera de estas. Vean que todo esto cumple las leyes de tensión de Kirchhoff. Y en general, vean que, bueno, podemos decir también que VAB va a ser igual a VA menos VB. Y bueno, vean que aquí ya no tenemos dos índices, entonces con respecto a qué estamos midiendo A y con respecto a qué estamos midiendo B, a lo que sea la referencia del circuito. Recuerden que la Tierra es lo que consideramos la referencia y puede ser cualquier punto, pero en general vamos a tener esta notación. VAB es la tensión de VA menos la tensión de VB. Eso es lo que vamos a tener en general. Ok, ahora relacionemos un poco esto con un circuito o con una fuente trifásica. Que la parte negativa la vamos a tener apuntando, bueno, a este punto común que justamente va a ser el neutro. A ese punto acá le vamos a llamar N de neutro. Hace que es aquí va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Entonces, bueno, arbitrariamente vamos a darles valores a estas fuentes. A esta podemos ponerle 100, que nuevamente esta magnitud es un valor arbitrario, puede ser 120, 230, cualquier valor. Esto va a ser en ángulo de 0 voltios. Pongámosle aquí RMS. Esta que está acá va a ser de 100 en ángulo de menos 120 grados. Que vean que 120 corresponde al paso que hay, o bien 360 entre 3 da 120. Si tuviéramos un sistema de 4 fases, para que estén, bueno, balanceadas, tendrían que estar distanciadas a una distancia igual en cuanto a grados. Entonces, bueno, en ese caso sería 90. Entonces, bueno, ahí es 360 entre n. Como les digo, nos vamos a enfocar en sistemas trifásicos, donde, bueno, la diferencia de fase va a ser de 120 voltios. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos 100 en ángulo de 0, 100 en ángulo de menos 120 y 100 en ángulo de 120, que esto equivale a menos 240. Pero ven que si le sumamos 360 quedamos en 120, pero de igual manera la fase A adelanta a la C. Eso es importante saberlo. Es importante saberlo. Entonces vean que aquí podemos hacer, bueno, esto que está de aquí a aquí va a ser la tensión V a N. Pero vean que también podemos tener la tensión V a B. Esto va a ser la tensión V a B. Entonces, ¿cómo vamos a definir esta tensión V a B? Que vean que aquí podemos hacer, bueno, leyes de Kirchhoff. Sencillamente, bueno, tenemos que poner polaridades. Aquí tenemos más, aquí tenemos menos, aquí tenemos más, aquí tenemos menos, y por aquí tenemos más y aquí tenemos menos. Entonces, podemos decir menos VAB. Vamos a hacer aquí una vuelta entera. Menos VAB más VAN menos VBN va a ser igual a 0. A ver. No, más bien menos VNB, que va a ser igual a 0. Entonces vean que VAB va a ser igual a VAN menos VNB. Y aquí esto nos va a quedar VAN más VBN. Que a ver si lo estoy haciendo bien. Es que aquí me tiene que quedar más bien VAN menos VBN. Me tiene que quedar más bien al revés.
que aquí esto debería ser más bien VAB es igual a VAN más VNB. Y esto va a ser igual a VAN menos VBN, que debería quedar así más bien. Que entonces vean que esto va a ser igual a 100 en ángulo de 0 grados menos 100 en ángulo de menos 120 grados. Vean que podemos hacer esto con la calculadora o bien, bueno, también podemos convertir esto a cartesiano para restarlo. Les había dicho que era más fácil. 100 en ángulo de menos 120 va a ser 50 menos J 86,6. Entonces esto nos va a dar 50. 100 menos 50 nos queda 50 menos J 86,6. Y vean que esto nos va a quedar que VAB va a ser igual a 1, bueno, a 173,2 en ángulo de 30 grados. Y bueno, esto va a ser igual incluso a 100 raíz de 3 en ángulo de 30. Que vamos a ver que nos va a quedar ahí un factor de raíz de 3 multiplicando siempre que hagamos estas tensiones. A esta le vamos a llamar tensión de fase. Tensión de fase. No, mentira. Esto va a ser tensión de línea. Tensión de línea. Y esto va a ser acá tensión de fase. Entonces, bueno, dependiendo de la conexión, si es delta o estrella, el significado de tensión de línea y fase va a tener connotaciones distintas. Pero vamos a ver que nos va a aparecer por ahí una raíz de 3. ¿Sí? Sí. En ese menos J 86,6 no sería positivo, porque negativo multiplica al negativo que ya está arriba. Correcto, déjeme así revisar. Sí, correcto. Ajá. Que si ya con eso nos queda 50 más J86. Que verifiquemos. Sí, eso es. Ok. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja de un sistema trifásico? Que en un sistema trifásico, esto pueden verlo en el libro, está un poco más elaborado. La potencia es constante, lo que resulta en una transmisión más uniforme y con menos vibración. Entonces, los sistemas trifásicos son más eficientes que los sistemas monofásicos. Además, es más económico debido a que requiere menor cable o menor cantidad de cable o metal. Que hagamos un breve análisis. Que consideremos el siguiente sistema. Que tenemos que aquí vamos a tener una carga ZP. Aquí vamos a tener otra carga también ZP. Aquí tenemos N. Esto va a ser A y esto va a ser B. Entonces vean que aquí tenemos VNB. Aquí tenemos VAN. También podemos definir corrientes. Esta va a ser la corriente I A minúscula A mayúscula. Esta corriente la vamos a definir como I N minúscula N mayúscula. Y esta corriente que viene para acá va a ser I B mayúscula B minúscula.
Y me falta, bueno, aquí esto va a ser A mayúscula, N mayúscula y B mayúscula. Entonces tenemos que VAN va a ser igual a VNB. Con esto tenemos entonces que VAB va a ser igual a 2 veces VAN, que va a ser igual a 2 veces VNB, que vamos a tener esto de esta manera. Que les había mencionado que los aparatos que funcionan a 220 voltios consumen menos corriente a la misma potencia. Que vean que justamente porque tenemos mayor cantidad de tensión. Vean que aunque VAN y VNB, aquí creo que más bien esto me queda, que esa polaridad más bien me queda de esta manera. Vean que VAN y VNB tienen la misma fase. Pero VAN es igual a menos VBN, justamente. O sea, están desfasados. O más bien, VAB VAN y VNB están desfasados por 180 grados. Entonces, de esta manera tenemos que la corriente IA minúscula A mayúscula, que tiene que ser igual a la corriente IB mayúscula B minúscula. Esto va a ser igual a VAN entre ZP y tiene que ser igual a VNB entre ZP. Esto nos conduce a que esta corriente del neutro tiene que ser igual a la suma de IA mayúscula A minúscula más I B mayúscula B minúscula. Vean que a esto podemos darle vuelta a esta parte y B mayúscula B minúscula menos I A minúscula A mayúscula. Eso va a ser 0. No va a haber corriente. No hay corriente en el neutro, idealmente. Por lo que este puede ser removido. Que vean que para que eso se cumpla, o sea, es un sistema muy ideal donde las fuentes son exactas y las cargas son exactas. Una pequeña diferencia ya nos desbalancea el sistema. ¿Que alguna pregunta hasta el momento? Que veamos un ejemplo rápido, haciendo alusión incluso a una conexión residencial. Que veamos cómo se ve esto. Que vean que ahora ya estos cables ya no van a ser ideales, van a tener aquí alguna impedancia. Que esto va a ser 115 en ángulo de 0. Esta otra también va a ser 115 en ángulo de 0. Que a ese punto le vamos a llamar A minúscula, a este N minúscula, B minúscula, y a estos van en mayúscula. Que los valores de estos componentes, ok, pongamos que este va a ser 1 ohm, 3 ohms, 1 ohm. Este por acá va a ser de 100. Este por acá va a ser de 50. Y este va a ser 20. Y este va a ser J10. Que también podemos definir algunas corrientes. Esta que está por acá le vamos a llamar I1. Esta por acá le vamos a llamar I3.
Y esta por acá le vamos a llamar I2. Que les dejo de tarea moral e incluso hacer una práctica bueno, de técnicas de análisis de circuitos es encontrar, bueno, por análisis de mallas, cuáles son los valores de esas corrientes. Entonces, bueno, los voy a apuntar acá para saltarme ese análisis. Igual se los dejo de tarea moral que lo encuentren. Que entonces trabajemos únicamente con los valores finales. Que vean que estos son amperios RMS. Y estos son voltios, bueno, por acá voltios RMS también. Que nuevamente va a ser muy normal o la mayoría de los casos los vamos a trabajar en RMS de ahora en adelante. Entonces, a menos de que se indique lo contrario, piensen que estamos trabajando con tensión RMS. Ok, entonces, viendo este diagrama, como les había mencionado, esto fácilmente puede ser el modelo de una conexión residencial bastante simplificado. Vean que tenemos una fase 115 en ángulo de cero. Bueno, por aquí esta otra también va a ser 115 en ángulo de cero. Y justamente tenemos aquí el neutro, como les había dicho, usualmente va como en el centro de la casa, si esta es simétrica. Y podemos decir que tal vez del lado izquierdo o a esta fase vamos a tener conectadas una carga de 50 ohms. Eso puede ser la suma de las diferentes cargas que podamos tener en los tomacorrientes. Tal vez, bueno, de este otro lado de la casa está un poco más recargado, tiene 100 ohms de carga. Y vemos que está conectado bueno, en este caso van a ser 230 voltios, una carga inductiva. Entonces, bueno, vean que aquí podemos tener la cocina, que, bueno, al menos yo personalmente tengo una cocina y una secadora de ropa que son de 220. Entonces, bueno, vean que justo modelamos esa parte inductiva con una bobina, aquí con un valor de J10. Entonces, bueno, vean que este es el diagrama más sencillo para una conexión residencial. Entonces, bueno, haciendo un análisis de mallas, podemos obtener las corrientes. Nuevamente les dejo de tarea que encuentren estos valores. Ahora podemos hacer un análisis de potencia. Entonces, bueno, primero podemos evaluar cuál es la pérdida que vamos a tener en esas resistencias que vean que son parte de los cables, van a ser parte del cableado. Usualmente los cables neutros, bueno, a veces son más gruesos porque tienen que soportar más corriente. Entonces, bueno, vean que podemos aquí hacer, bueno, algunos cálculos de potencia. ¿Cuánto es la potencia que pasa podemos poner aquí la potencia de A minúscula a N minúscula, o sea, lo que sea que está pasando por acá? Vean que tenemos esta resistencia y vean que aquí podemos hacer justamente esta potencia en esta resistencia va a ser igual a la magnitud de esta corriente, que es 11,24 al cuadrado por un ohm. Esto va a ser 126,34 watts. Que vean que esa es la potencia que nos está simplemente consumiendo el cableado que transporta esa corriente. Podemos tener la potencia también B minúscula, B mayúscula, que en este caso es la magnitud de la corriente 3, que va a ser 1037 al cuadrado por 1, que vean que esto va a ser igual a 107,54. Y podemos tener también ¿cómo se llama? La corriente que pasa por ese cable neutro. Vean que aquí hay que hacer una diferencia de corrientes. Por este lado tenemos una corriente I1 que entra por este lado y por este otro lado entra una corriente I3. Entonces, la corriente que entra o que pasa por el neutro en este caso va a ser la diferencia de
10,37 en ángulo de menos 21,80 menos 11,24 en ángulo de menos 19,83. Que la magnitud de esta corriente, que podemos poner aquí, la magnitud de I3 menos I1 va a ser igual a 0,95 amperios RMS. Entonces aquí podemos decir que la potencia N minúscula, N mayúscula, va a ser igual a 0,95 al cuadrado por 3. Esto va a ser igual a 2,71 watts. Entonces, bueno, vean que ya tenemos la potencia que pasa por estos tres cables. La potencia que pasa por esas otras resistencias podemos calcularlas de la misma manera. Que vean que por aquí entra I1, por este lado, y por este otro lado entra I2, para esta de 50. Para esta de 100, por acá entra I3, y por aquí entra I2. Y vemos que a través de esta únicamente pasa I2. Entonces justamente la potencia en la resistencia de 20 es la magnitud de I2 al cuadrado, que es 9,389 al cuadrado por 20. Esa potencia nos va a dar 1763. Que podemos ponerlo por aquí abajo. La potencia de la resistencia de 20 ohms va a ser igual a 1763,07 watts. Que de la misma manera, vean que pueden calcular, se los voy a dejar de tarea para que lo corroboren. ¿Cuál va a ser la potencia en la resistencia de 100? Va a ser la magnitud de I3 menos I2 al cuadrado por 100. Esta potencia nos va a dar 117 watts más o menos. Y la potencia en la resistencia de 50 nos va a dar 206 watts aproximadamente. Entonces, bueno, vean que ya tenemos la potencia en las impedancias, en las resistencias de carga y en los cables. De aquí también podemos sacar una métrica, la eficiencia. Usualmente se usa una letra griega, esta era eta. Ajá, eta era igual a la potencia en la carga menos la potencia total. Entonces, bueno, la potencia en la carga aproximadamente va a ser 2086 y la potencia total va a ser 2086 más la potencia que perdamos en los conductores, que en este caso va a ser 237. 237. Entonces, bueno, esto hay que multiplicarlo por 100%, ¿verdad? En este caso, bueno, para este ejemplo en particular, veamos que la eficiencia nos va a dar del 89,8%, casi 90% de eficiencia. Entonces, bueno, vean que los sistemas eléctricos, la eficiencia no es ideal, no es exactamente 100%. Vamos a tener algunas pérdidas en los conductores. Y de aquí adelante, bueno, lo van a necesitar para varios cursos. La forma de reducir las pérdidas, que se le llaman, bueno, pérdidas I cuadrado R. Se le llama a esto, pérdida I cuadrado R, que es justamente potencia en resistencias tal vez parásitas. Entonces, bueno, vean que los transistores, bueno, más adelante cuando vayan adentrándose un poco en la parte de transistores, van a ver que, bueno, una corriente diferente de cero va a generar un consumo de potencia. Y en un transistor MOSFET, que aunque esa potencia, esa corriente sea de nanómetros o de nanoamperios o picoamperios, multiplicado eso por millones o billones de transistores, vamos a tener una potencia
bastante significativa. Entonces vean que como ingenieros, parte del trabajo de la ingeniería es optimizar procesos. Y uno de estos, en nuestro caso de ingeniería electrónica, que tiene que ver un poco con ingeniería eléctrica también, va a ser reducir estas pérdidas en los conductores. Ujú. Ok, ¿alguna pregunta? Que bueno, esto fue una breve introducción a este nuevo tema, que en realidad, bueno, ahora sí ya vamos para el módulo 3.1. El anterior tal vez era como 3.0, una introducción. Ahora sí vamos a ver propiamente sistemas trifásicos. Que entonces, bueno, una pregunta muy válida en este momento: ¿cómo se genera tensión trifásica? Que me parece que el curso de máquinas eléctricas ahora es electivo. Bueno, en mi tiempo era obligatorio llevarlo. Entonces, bueno, ahí aprendíamos un poco más sobre bueno, motores y generadores. Creo que, bueno, actualmente no todos ustedes van a tal vez matricularlo. Que entonces, bueno, hagamos un dibujo de un generador. Que bueno, aquí más o menos 2 círculos concéntricos. Que vamos a tener, que es esto que va a estar acá. Bueno, ahorita le pongo nombre. Que aquí vamos a tener una barra giratoria que va a ser un magneto, que va a tener su polo norte y su polo sur. Y esto, bueno, vean aquí este punto, justamente es un pivote, significa que bueno, ahora sí pongámosle nombre. A esto le vamos a llamar estator, porque es estático. Y a este otro le vamos a llamar rotor, porque rota. Entonces el rotor va a estar rotando dentro del estator, y el estator va a tener por acá unas conexiones que las vamos a poner por acá. Ven que idealmente, bueno, esto tiene que estar aquí como alineado, ¿verdad? Más o menos. Que voy a poner esto únicamente, bueno, de guía para que lo vean. Que estos puntos están aquí como alineados. Bueno, y tienen que estar separados 60 grados de cada uno, ¿verdad? Que la separación que hay de cada uno de estos puntos al otro son idealmente 60 grados. Ok, bueno, vean que aquí no estoy haciendo el dibujo tal vez con los instrumentos apropiados. Entonces, bueno, pongámosle nombre a cada uno de estos puntos. Esto va a ser C y C'. Este va a ser A y este va a ser A'. Y este por acá va a ser B y este va a ser B'. Entonces, ok, ¿cómo van a ser las conexiones de este generador? Que vean que los que tienen, en este caso, bueno, los que están marcados como A, B y C, van a estar conectados que bueno, voy a quitar esta parte acá. Que bueno, ustedes por ahí lo pueden marcar, que ese es el estator y el rotor. Que para que no me estorbe con el dibujo. Que estos 3 puntos van a estar conectados todos a un mismo punto. Que justamente va a ser justamente ese punto que va a estar acá va a ser el neutro. Y de aquí vamos a sacar 3 cables que van a ser las 3 fases justamente. Por aquí vamos a tener esta fase. Aquí vamos a tener A, aquí vamos a tener B y aquí vamos a tener C. Entonces, bueno, imagínense, este rotor, esta pieza está moviéndose, está rotando, bueno, en esta dirección contra las manecillas del reloj. Vean que eso es un generador.
O sea, genera electricidad. Pero ¿de dónde saca el movimiento? ¿Quién me puede decir de dónde saca el movimiento? ¿Cómo hacemos para mover este rotor? Que vean que eso puede ser agua, bueno, de una represa hidroeléctrica que está moviendo una turbina, que esa turbina justamente mueve el rotor, y justamente ese movimiento, cuando este magneto pasa por cada uno de de estas conexiones, induce una tensión que van a ver más adelante en teoría electromagnética, estas leyes, las leyes de inducción de voltaje, bueno, de dónde se deriva toda esta física. Entonces, bueno, aquí para ponerlo propiamente, el rotor va a ser un magneto rotador y el estator va a ser un cableado estacionario o estático. Y las bobinas están separadas 120 grados de cada una. Vean que justamente de aquí sale la diferencia de fase. Vean que sale de la construcción física del generador. O sea, las bobinas tienen que estar a 120 grados exactamente puestas para que el desfase entre cada una de estas fases sea de 120 exactos. Entonces, bueno, el funcionamiento de eso es que se inducen tensiones en las bobinas. Que de esta manera la tensión VA A' va a ser igual a Vm coseno de omega t. La tensión B va a ser igual a Vm coseno de omega t menos 120 grados. Y la tensión C' va a ser igual a Vm coseno de omega t más 120, que esto es equivalente a menos 240, pero usualmente lo vamos a poner acá como 120. Vean que esto podemos expresarlo como un fasor. Esto va a ser Vm en ángulo de 0. Esto va a ser Vm en ángulo de menos 120. Y esto va a ser Vm en ángulo de más 120. Creo que aquí me puse mal esto tal vez para ser más rigurosos con la notación. Esto tiene que ser una V minúscula porque es una señal en el tiempo. Y por este otro lado tenemos los fasores. Ahora sí, esto va a ser V mayúscula A' fasor. V mayúscula fasor B y V mayúscula fasor C. Que ahora sí. Entonces, bueno, vean que el rotor puede rotar en dos sentidos distintos. Puede rotar a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, bueno, vean que eso nos va a dar dos sentidos. Que cuando el rotor gira en sentido en contra de las manecillas del reloj, genera la secuencia de fase positiva ABC. En sentido a favor de las manecillas del reloj o clockwise, genera la secuencia negativa ACB. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ver esto? Que la secuencia positiva va a tener esta forma. La secuencia negativa va a tener esta otra forma. Que entonces, para la secuencia positiva vamos a tener que VA' va a ser igual a Vm en ángulo de 0, VB'
va a ser igual a VM en ángulo de menos 120. B' va a ser VM en ángulo de menos 120 grados. Y VC, C' va a ser igual a VM en ángulo de 120 grados positivos. O menos 240. Para la secuencia negativa vamos a tener VA', esta siempre va a ser la referencia. VM en ángulo de 0. Lo que va a cambiar va a ser B y C. La tensión BB' va a ser igual a VM en ángulo de 120 grados y VC, C' va a ser igual a VM en ángulo de menos 120 grados. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Que vamos a decir que las tensiones de fase están balanceadas. Que nuevamente vean lo importante que es el vocabulario, la jerga, usarla correctamente. Las tensiones de fase están balanceadas si la tensión pico es igual para todas las fases. Y el desfase es de 120 exactos. Que vean que están desfasadas, pero en este caso, bueno, es lo apropiado. Entonces vamos a decir que están balanceadas. Que caso contrario, están desbalanceadas. O sea, si una está en 0, otra en 120 y otra en 100 positivo, vean que están desbalanceadas justamente. Entonces, en este caso, VAN más VBN más VCN va a ser igual a 0. Que si están en fase, toda esta suma va a dar 0. De hecho, bueno, deberían poder corroborarlo en la calculadora, ¿verdad? Pueden hacer, no sé, 115 en ángulo de 0, más 115 en ángulo de menos 120, más 115 en ángulo de 120. Esto les da justamente 0. Entonces, cuando esto pasa, están balanceadas y eso significa que la magnitud de VAN va a ser igual a la magnitud de VBN, que va a ser igual a la magnitud de CN. Que entonces vean, vamos a tener en general conexiones balanceadas, conexiones desbalanceadas. Podemos tener de ambas. Y pueden estar aplicadas a la fuente o a la carga. Entonces, bueno, ahora veamos los tipos de conexiones que podemos tener. Que ya para ir terminando, que les había mencionado y bueno, justamente lo habíamos visto en la parte de análisis, lo que son las conexiones estrella y delta. Que la conexión estrella va a tener un símbolo de una Y, justamente haciendo alusión a, bueno, la Y puede ser dibujada así. Entonces, bueno, vean que aquí este punto central es el punto común, o bien el neutro. Pero bueno, yo la Y no la hago así, bueno, simétrica. Entonces, bueno, ¿cómo se va a ver una conexión estrella trifásica? Que vamos a tener aquí el punto común, que vamos a tener aquí una fuente. Y ven que usualmente se dibujan, incluso, bueno, el ángulo aquí más o menos va a ser 120 también. Aunque bueno, no es un requerimiento, ¿verdad? Es solamente un dibujo. Pero ayuda a reforzar tal vez visualmente la idea de que hay un desfase de 120 justamente. Que ya salemos a esta es VAN, esta va a ser VCN y esta por acá va a ser VBN.
Entonces vean que aquí tenemos el neutro N. Esto va a ser A, esto va a ser B, esto va a ser C. Entonces vean que con la conexión estrella tenemos 4 conductores. Y el caso contrario va a ser la conexión delta, justamente, que la vamos a simbolizar con una delta griega o un triángulo hacia arriba, donde vamos a tener, bueno, como un triángulo justamente. Que aquí tenemos la parte positiva. A esta le vamos a llamar VAB. Vean que aquí ya el N no existe. Que este punto va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Entonces, esto va a ser la tensión VAB. Bueno, este punto aquí es A, B y C, ajá. Esta va a ser la tensión VCA y esta va a ser la tensión VBC. Vean que la primera letra equivale, bueno, el positivo está conectado a B y el negativo está conectado a C. Entonces, por eso tenemos la notación VBC, VAB, tenemos el positivo conectado a A. Entonces, bueno, vean que aquí podemos tener, esto va a ser la tensión VAB, esto va a ser la tensión VBC. Y por acá, en esta dirección, vamos a tener la tensión VCA. Entonces, bueno, les había hablado sobre tensión de línea y tensión de fase. Tal vez, bueno, vamos a retomarlo la próxima clase, pero podemos mencionar brevemente un poco al respecto. Vamos a tener tensión de línea, bueno, pongámosle tensión de fase y tensión de línea. La tensión de fase se refiere a la tensión en las fuentes. Entonces vean que en contexto para la conexión delta y estrella, tensión de fase y tensión de línea van a significar cosas un tanto distintas. Vean que tensión de línea es, por ejemplo, esto. Esto que va a estar acá va a ser tensión de línea. Y también por acá, esto va a ser tensión de fase. Para esa conexión estrella en particular. Tensión de fase. Pero vean que para la conexión delta, pues no tenemos esta distinción. Entonces vean que tensión de fase, que pongamos aquí fase, va a ser igual a la tensión de línea, justamente. No, mentira, es al revés. Tensión de fase y tensión de línea en la conexión estrella es la misma. Aquí más bien tensión de fase y tensión de línea no es lo mismo, porque aunque lo que tenemos aquí en la línea va a ser VAB y eso no es tensión de fase. Okay, espero que quede claro. Si no, de igual manera vamos a retomarlo la próxima lección. Nuevamente, vean que tensión de fase y tensión de línea para la conexión estrella es la misma, pero para la conexión delta no. Vean que este VAB incluso va a ser raíz de 3 por la tensión pico en ángulo de 30. Entonces, bueno, ahí vamos eso lo vamos a continuar la próxima lección. Vean que también podemos tener cargas en delta y estrella. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser una carga? ¿Cómo va a ser una carga en estrella? Que nuevamente, bueno, en vez de poner generadores de tensión, vamos a tener una carga, o bien 3 cargas donde todas van a estar conectadas a un mismo punto. Entonces, esto va a ser C, esto va a ser B por acá, y esto va a ser A. Entonces a esto le vamos a llamar Z3, Z1 y Z2. Y vean que por acá podemos también sacar el neutro.
Y de la misma manera podemos tener una carga conectada en delta, de esta manera, que ya está, bueno, estas las conocen bien. Que nuevamente se hace el punto A, se hace el punto B, y este por acá hace el punto C. Y a esa le vamos a llamar ZA, ZB y a esta ZC. Que vean que también vamos a tener, bueno, un poco de vocabulario, carga balanceada y vamos a tener carga desbalanceada. Que para una carga balanceada vamos a tener que Z1 va a ser igual a Z2, que va a ser igual a Z3, o bien ZA va a ser igual a ZB, que va a ser igual a ZC. Esto va a ser para una carga balanceada. Y para una carga desbalanceada, bueno, vamos a tener justamente un poco trivial el caso contrario, donde, donde no son iguales, no tienen que ser todas distintas. Vean que, bueno, esta expresión matemática dice, significa que todas son distintas. No necesariamente todas tienen que ser distintas. Z1 y Z2 pueden ser iguales, pero Z3 diferente. Ya con eso ya está desbalanceado. Con solo una que sea distinta en magnitud o en ángulo, ya con eso es desbalanceado. Que bueno, también hablamos sobre fase balanceada, que habíamos dicho que la magnitud tiene que ser la misma y que tienen que estar desfasadas por 120 grados. Vean que si la carga es balanceada, podemos hacer una conversión. Bueno, en este caso, como les había dicho, Z1 es igual a Z2, que es igual a Z3. Si la carga estrella, aquí me faltó poner, si la carga estrella es balanceada, todas las impedancias son iguales y eso es igual a ZY o Z estrella. Y si la carga delta es balanceada, vamos a tener que ZA va a ser igual a ZB, que va a ser igual a ZC, y esto va a ser igual a Z delta. Y tenemos la conversión, tenemos la siguiente conversión, que Z delta va a ser igual a 3 veces Z estrella. O sea que si tenemos una conexión estrella balanceada, podemos convertirla en una conexión delta multiplicando por 3 esa impedancia o esa carga en estrella. Y bueno, de manera inversa, despejando, tenemos que Z estrella va a ser igual a 1/3 Z delta. Ok, tenemos estos casos. Entonces vean que podemos tener una carga en cualquiera de los dos tipos y pasarnos a la otra. Con esto, bueno, teniendo dos tipos de fuente y dos tipos de carga, vamos a tener 4 casos. Existen 4 tipos de conexiones. Que entonces hagamos una tabla que vamos a tener fuente y vamos a tener carga. Entonces, bueno, al tener dos variables con dos valores cada una, tenemos 2 a la 2 combinaciones distintas. Entonces vean que podemos tener una fuente estrella y carga estrella, a lo que le llamamos una conexión estrella-estrella. Podemos tener estrella delta, delta estrella y delta delta. Podemos tener esas 4 conexiones distintas. Y vean que podemos convertir cualquiera de estas a la otra. O sea, podemos convertir una carga estrella delta y viceversa, y podemos convertir una fuente estrella a una fuente delta. En la práctica, es más común
encontrar conexión de carga delta y fuente en estrella, que esa hace la conexión más común, pero vean nuevamente que podemos convertirnos a cualquiera, comenzando con una, podemos convertirnos a cualquiera de las otras, viendo, bueno, las formas de conversión. Que entonces, bueno, por el momento quedamos por acá y para la siguiente clase ya vamos a ver la matemática de estos 4 casos. Entonces, bueno, vamos a tener que avanzar un poco rápido para ver las 4 conexiones en una misma clase. Pues bueno, si alguno con una pregunta.